de estudio de tu palabra, Señor. Bendice grandemente a nuestro hermano Esteban, que nos trae la palabra de Dios en esta noche. En el nombre de Cristo agradecemos, Señor, todas las cosas. Pedimos, Padre Celestial, que sea tu poder sobre nuestro hermano y sobre nosotros en entendimiento y sabiduría. Gracias en Cristo. Amén. Hermano Esteban, buenas noches. Dios le bendiga. Adelante con la predicación, hermano. Trayendo esta enseñanza de la palabra de nuestro Dios. Quiero agradecerle a cada uno de los varones de la iglesia local que han tenido a bien invitarme en esta hora. Mis saludos y un fuerte abrazo a cada uno de ustedes, amados hermanos. Hoy estaremos meditando en una porción de la Escritura que se encuentra en el libro de Judas, en el capítulo, pues solamente tiene uno, en los versos 3, vamos a leer hasta el verso 8. Y vamos a ver en este párrafo de la Escritura una exhortación de parte de Judas a los hermanos a luchar por la fe, porque la fe, cuando es enseñada mal, cuando la fe es distorsionada, entonces causa grandes problemas en la vida de cada uno de los cristianos. El texto sagrado dice: amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros, exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Mas quiero recordaros ya que una vez lo habéis sabido, que el Señor, habiendo salvado al pueblo, sacándolo de Egipto, después destruyó a los que no creyeron y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, lo ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el día del gran juicio, como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos, habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra naturaleza, fueron puestas por ejemplo, sufriendo el castigo eterno. No obstante, de la misma manera, también estos soñadores mancillan la carne, rechazan la autoridad y blasfeman de las potestades superiores. En este hermoso párrafo, nosotros vamos a ver el interés y la osadía con que Judas escribe este hermoso libro. Y él tiene un propósito al escribirle a los hermanos. El propósito radica en el verso 3. Judas está realmente preocupado. Y Judas nos enseña a nosotros en el siglo XXI el celo espiritual que debemos tener por las cosas de Dios. Y en este contexto, especialmente por la doctrina de nuestro Señor Jesucristo, debemos de velar para que la doctrina del Señor se enseñe correctamente, se practique correctamente y cada uno de nosotros comprometidos con esa verdad, vivirla de una manera correcta. Veamos entonces algunos puntos de la exhortación con que Judas describe
en su libro la preocupación que sentía por la iglesia. Él dice con una palabra de afecto, amados, y en que el pueblo de Dios es un pueblo amado. Así de esta manera también escribió Pablo a los romanos en el capítulo 1, el versículo 7. Nosotros ante Dios somos muy queridos. Desgraciadamente, a veces el materialismo y el pecado no nos permite ver cuán precioso somos cada uno de nosotros ante los ojos de Dios. El apóstol Juan dijo en una ocasión, amados, aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando el Señor se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Así que Judas da el mismo calificativo que dan otros escritores sagrados del pueblo de Dios. El pueblo de Dios es un pueblo amado, es un pueblo querido. Ahora Judas procede a decir, por la gran solicitud que tenía de escribir acerca de nuestra común salvación. Judas estaba preparando, de acuerdo a este texto, un libro en el cual quería redactar y señalar acerca de la doctrina de la salvación. Parece que Judas quería hacer un documento amplio en cuanto a la salvación. Pero de pronto se presentó realmente como siempre Satanás, con su astucia, con su artimaña. Vemos entonces que presenta la apostasía, se presenta una herejía, y Judas dice en este pasaje, me ha sido necesario escribiros, exhortando a que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Judas estaba preparando su material cuando de pronto surge, ¿verdad?, hombres con enseñanzas raras en la iglesia de la cual era miembro. De pronto Judas les dice a los hermanos que hay personas que comienzan a enseñar cosas contrarias a las que enseñaron los apóstoles. Judas nos dice que él quería escribir sobre la común salvación, esa salvación que es común en todo lugar donde se predica el evangelio. Y esta palabra me gusta, me llama la atención. Si la salvación es común, significa también que hemos obedecido a un evangelio que es común, no un evangelio distorsionado. Por eso me alegra que acá mis hermanos en Colombia nos invitan a predicar, porque tenemos la misma fe, porque tenemos la misma creencia, porque creemos en el mismo Dios, porque hemos obedecido el mismo plan de salvación. Y en la salvación entonces viene a ser común. Bueno, Judas estaba pensando ampliar ese pensamiento acerca de la común salvación cuando se presenta la apostasía. Y Judas dice a los hermanos, necesitamos luchar por la fe. Hermanos, se nos presenta una batalla titánica. Hermanos, se nos presenta una lucha sin cuartel. Y tal vez algunos hermanos se preguntaban cuál es esa lucha. Y Judas, ¿verdad?, toma las cosas en serio, porque las cosas de Dios nosotros necesitamos tomarla en serio. Y por eso Judas les dice a los hermanos, exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe. Tenemos aquí una palabra que es la palabra exhortando. Esta palabra exhortando tiene que ver con dar ánimo, dar entusiasmo, mover a la gente a hacer algo, mover a la gente a la acción. Judas dice a los hermanos que contendáis ardientemente por la fe. La palabra contender viene de la palabra del deporte, viene de la palabra originalmente de los atletas, ¿verdad?, que iban a las grandes competencias. Y después de un atleta estar próximo a llegar a la meta, cuando faltan los 100 primeros metros o los 100 últimos metros, el atleta le imprime velocidad con tal de llegar a la meta.
Es la frase que se utiliza también para los luchadores que ponen todo su empeño para doblegar al enemigo. Judas entonces le está diciendo a los hermanos que la pelea es fuerte, que la lucha es tremenda hasta agonizar. Esta lucha es una lucha de trabajo. Ojalá, amados hermanos que me están escuchando, podamos nosotros penetrar en el espíritu de Judas y saber que hemos sido llamados no para entretener a la gente, hemos sido llamados para quitarle las almas de las garras del diablo. Hemos sido llamados para transformar por medio del evangelio a aquellos que obedecen. Judas sentía ese peso. Judas sentía eso en su conciencia. Judas vio la necesidad de escribirlo y no darle lugar a Satanás. Por eso Judas dice que contendáis ardientemente por la fe, y me llama la atención que Judas dice que ha sido una vez dada a los santos, no 2 veces, no 3 veces. Hermano, los hombres que Dios escogió para escribir sobre la fe, porque aquí en el texto Judas se refiere a la fe objetiva, no a la fe que el cristiano llega o que la persona llega para ser cristiano. No, de esa fe no habla aquí. Judas habla de la fe que tiene que ver con el conjunto de doctrina, con el conjunto de enseñanza, de esa que nos enseña allá en Hechos 2:42, que dice el texto sagrado, que perseveraban en la doctrina de los apóstoles. ¿Verdad? En esa enseñanza, esa es la fe, la doctrina de los apóstoles. Los mismos judaizantes se quedaron asombrados del apóstol Pablo y ellos dijeron acerca de la conversión que le llamó tanto la atención, ¿verdad? Que él en el pasado dice que él perseguía, pero que ahora predica la fe. Esa fe se refiere a la doctrina. También el doctor Lucas nos dice en el libro de Hechos 6 que muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. ¿A cuál fe? Bueno, a la enseñada por los apóstoles, a la doctrina que los apóstoles enseñaron a la gente. Nosotros tenemos un compromiso hoy de enseñar exactamente lo que dice la Biblia. Y no tener temor, hermanos, de que cuando no sabemos algo, debemos decir no lo sabemos o no lo dice la Biblia. Si la Biblia no lo dice, ¿por qué tenemos que decirlo nosotros? Sino simplemente ajustarnos a lo que dice Dios. Lo que nos va a llevar al cielo es exactamente lo que dice Dios. Y necesitamos tener el espíritu de la iglesia de Berea. Los bereanos escudriñaban cada día las escrituras para ver si lo que les predicaban enseñaba la verdad. Nuestro compromiso es con la verdad. El predicador tiene ese compromiso con la verdad. Los miembros de la iglesia necesitan despertar y poner el interés necesario para también investigar la verdad. Ahora en el verso 4, Judas advierte contra los apóstatas. En el verso 4, Judas va a describir a los apóstatas. Inclusive, Judas nos va a dar referencia acerca de ello. Judas nos va a dar características de los apóstatas. Y dice el texto sagrado, porque algunos hombres han entrado encubiertamente. Y me llama la atención la palabra encubiertamente. Es decir, que estos hombres no manifestaron sus motivos cuando llegaron a la iglesia. Hay personas, hermano, y aquí donde los miembros, al igual que el liderazgo de la iglesia, necesita estar despierto. Satanás es un ser muy hábil. Satanás ha vivido mucho más que nosotros. Conoce mucha estrategia. Conoce muchas habilidades. No podemos negar el poder que tiene Satanás y la astucia y la artimaña que usa para engañar al pueblo, inclusive de Dios, si no nos ajustamos a lo que dice Dios en su palabra. Y por eso Judas habla que algunos
sino habían entrado encubiertamente, hombres que se habían camuflajeado, hombres que se habían disfrazado, porque Satanás también se disfraza y ellos aprenden de Satanás. Dice Judas, los que de antes habían sido destinados para esta condenación. Judas no está enseñando aquí la doctrina del calvinismo, ¿verdad? Que ya unos están destinados para ser condenados. No, error. Judas está hablando que Dios en su soberanía y en su omnisciencia todo lo sabe. Por lo tanto, como Dios todo lo sabe, había pronosticado de antemano por medio de los profetas que iban a haber hombres que se iban a dedicar a enseñar la falsedad, pero que ya su destino y su condenación era una realidad. Y si Judas lo había dicho, nosotros debemos creerlo, hermanos, que lo que enseña la falsedad le está reservada la mayor condenación que el hombre merece por no respetar a Dios. Ahora Judas, en el verso 4, nos va a enseñar la característica de estos hombres que habían entrado encubiertamente. Judas quiere dejar bien claro a la audiencia cuáles son sus vestimentas, cuáles son sus cualidades. Judas dice, escuche bien el texto sagrado en el verso 4, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de Dios. Primeramente, hombres impíos. La palabra impío es contrario a la palabra piedad. La palabra piedad significa reverencia, significa adorador, una persona que adora a Dios con mucho respeto. Pero estos hombres impíos no tienen respeto a Dios. Imagínense, estos hombres no tienen reverencia a Dios. Y si no respetan a Dios, tampoco van a respetar a los demás. Entonces, el miembro de la iglesia debe examinar, debe observar y ver cada movimiento de mis hermanos. ¿Qué es lo que lo está moviendo? Claramente que no nos vamos a convertir en policía, pero hay ideas generales que nosotros como humanos resaltamos en un momento de nuestra vida. Déjeme decirle ahora que Judas dice de estos hombres, convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios. Hermanos, la gracia de Dios dice que la convierten en libertinaje. Usan la libertad para sus propios beneficios. Usan la libertad para su propio provecho carnal. Convierten en libertinaje la gracia de Dios. Y recuerdo al apóstol Pablo en una ocasión cuando le escribió a los hermanos en Roma y le dijo a estas personas, a alguien parecido a ellos, Pablo dijo en una ocasión, perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde. Y el mismo Pablo responde, en ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Pero hay personas que creen que la gracia de Dios que le ha perdonado le da licencia, por así decirlo, para pecar. Y es lo que Judas está diciendo. Ellos convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios. Y en segundo lugar, dice el escritor Judas, en el hermoso pasaje, y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Fíjense bien. Ahora, déjenme examinar algo aquí. Dice que niegan a Dios y niegan también su soberanía y niegan al único Señor Jesucristo. Ahora, ¿cómo lo hacen? Déjeme decirle que el falso maestro o el falso profeta o el falso predicador no carga alguna etiqueta, ¿verdad? Como cargan las personas que trabajan para una determinada compañía. No, el falso profeta no dice en una etiqueta, soy falso, soy un maestro de error. Él no lo dice. Entonces, dice el texto sagrado, ellos niegan a Dios. Ahora la pregunta es, ¿cómo lo hacen? Tal vez no lo hacían con su boca, diciendo, no creemos, pero por medio de su conducta,
por medio de sus hechos, ellos negaban a Dios. Y me acuerdo de lo que Pablo le dijo al joven Tito en la carta que le escribe a este evangelista. Nótese lo que Pablo dijo. Algunos de estas personas judaizantes profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan. Nótese, pero con los hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. Profesan conocer a Dios. El falso maestro profesa conocer a Dios. Habla de Dios a diestra y siniestra. Y a veces sabe más Biblia que muchos de nosotros. El falso profeta o el falso maestro tiene cualidades tremendas, a veces más sociable que muchos de nosotros, a veces tiene un carisma extraordinario y con esto confunde a la hermandad. Es por eso que necesitamos estar bien despiertos en las cosas del Señor. Amado hermano, nosotros necesitamos despertar del sueño, del letargo espiritual en que muchas veces nos encontramos y ver la realidad que estamos viviendo en un mundo que necesita la información de Dios, porque no sabemos cuándo el Señor le pondrá fin a este mundo. Hoy en la mañana predicaba acerca de los 144,000 y de una vez terminado me estaban llamando algunas personas y creo de todo corazón que eran testigos porque estuve hablando de que el número 144,000 no es un número literal. Parece que no les agradó eso y comenzaron a llamar y a mandar mensajes. Pero déjeme decirle que el verdadero cristiano, el verdadero predicador de la Biblia, necesita con mansedumbre y reverencia presentar lo que dice Dios. Y si la persona no quiere creer en lo que dice Dios, ese será su problema. Pero nosotros tenemos el compromiso de predicar lo que dice Dios, porque vamos a ir al cielo precisamente por lo que dice Dios. Ahora en el versículo 5, amados hermanos, siguiendo ahí la exégesis del libro, dice Judas, mas quiero recordaros, ya que una vez lo habéis sabido, que el Señor, habiendo salvado al pueblo, sacándolo de Egipto, destruyó a los que no creyeron. ¿Qué es lo que hace Judas en estos ejemplos que va a venir? Bueno, Judas cita ejemplos históricos donde va a probar que nunca los malos, que nunca los falsos se salen con la suya. Dios le tiene a ellos reservado un castigo. Dios le tiene a ellos reservado un juicio, amado hermano. Y por eso, si había un segmento de judíos, cuando Judas está escribiendo esta carta, y de hecho yo creo que habían hermanos judaizantes y creo que habían maestros judaizantes infiltrados en la iglesia, Judas le recuerda a ellos y le dice, quiero recordaros. No todo el tiempo recordar es malo. A veces recordar, dice una canción aquí en Panamá, a veces recordar es vivir. Sí, a veces recordar nos lleva a una situación de examinar nuestra propia vida. Y dice la palabra de Dios, Judas, ya que una vez lo habéis sabido, ellos lo sabían. Pero a veces el cristiano sabe una cosa y a veces va y comete error, aún sabiéndolo. Judas dice, sabiendo que el Señor, habiendo salvado al pueblo, sacándolo de Egipto, después destruyó, ¿a quiénes? A los que no creyeron. Cuando Dios sacó al pueblo de la esclavitud de Egipto, Dios lo sacó con mano fuerte y extendida, con brazo poderoso. Dios mostró 10 plagas allá en Egipto que manifestaban su poder. Y el faraón vio todas esas plagas que cayeron. Y muchas veces se veía como que se iba a doblegar. Muchas veces se veía a faraón como que se iba a convencer y llamaba a Moisés. Pero una vez que Moisés llegaba, él se arrepentía y nuevamente se afirmaba en lo que él creía. Déjeme decirle que Dios demostró su poder y sacó al pueblo
de la tierra de Egipto y lo llevó por el camino al desierto, ofreciéndole de esta manera libertad. Pero ¿qué hicieron el pueblo por allá por el desierto? Bueno, se volvieron rebeldes. Algunos no creyeron, no aceptaban la autoridad de Moisés, ¿verdad? Le llevaban la contraria a Moisés y Aarón. Muchas veces lo hicieron enojar y muchas veces Moisés tuvo que interceder por ellos. Entonces el escritor le está citando, ¿pero qué les pasó? El texto sagrado dice, Dios los destruyó a ellos porque no creyeron a la palabra de Dios. Entonces nosotros tenemos una amonestación. Nosotros hoy en día, amados hermanos, haciendo una aplicación, nosotros somos el pueblo de Dios. Y Dios ha confiado esa palabra y nos las ha expuesto y nosotros la hemos aceptado. Necesitamos perseverar, no dejar que la duda entre a nuestro corazón, porque cuando la palabra de Dios entra a nuestro corazón, la duda es sacada de nuestro corazón. Judas sigue hablando de otro ejemplo. En el verso 6 dice Judas, y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad, en prisiones eternas, para el juicio del gran día. En segundo lugar, Judas va a citar el caso de los ángeles, ¿verdad? En este contexto, y nos va a decir algo de los ángeles que podemos inferir por otros pasajes de la Escritura. Y una de las cosas que podemos inferir, dice, los ángeles no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada. Bueno, en segunda de Pedro 2:4 nos dice que los ángeles gozaban y tienen como nosotros el libre albedrío. Ellos tienen la capacidad de obedecer a Dios y de rechazarlo. Escuchemos entonces lo que dice el apóstol Pedro. Porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolo al infierno, los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio. Y me llama la atención la frase que dice, porque Dios no perdonó a los ángeles que pecaron. La palabra pecar significa errar el blanco. Los ángeles tenían la capacidad de obedecer a Dios, pero ellos prefirieron desobedecer. Ahora, esa desobediencia, aquí Judas dice que consistió en que no guardaron su dignidad, ¿verdad? Su lugar asignado por Dios. Ellos prefirieron mejor desobedecer. La siguiente frase dice, sino que abandonaron su propia morada. Dios le había asignado un lugar a ellos, Dios le había reservado un lugar a ellos, pero ellos prefirieron mejor abandonar ese lugar e irse a otro lugar que a ellos les placía. Bueno, hay muchos comentadores en el mundo religioso que hablan algunas cosas que no son ciertas. Y cito aquí entre paréntesis a un comentador llamado William Barclay. William Barclay dice que el pecado de los ángeles fue que se metieron con mujeres aquí en la tierra y tuvieron relaciones maritales, lo cual contradice la palabra dicha por Jesús cuando dijo en su ministerio que los ángeles son asexuales. Ellos no se reproducen como el ser humano. Por lo tanto, ¿verdad? Es una doctrina falsa. Debemos de decir entonces lo que la Biblia dice. Y la Biblia dice que los ángeles tienen libre albedrío. La Biblia dice que ellos no guardaron su dignidad. La Biblia dice que ellos abandonaron su propia morada. Eso es lo que dice la Biblia. Y eso es lo que tenemos que decir nosotros. Ahora, sigue diciendo el escritor sagrado, en base a su desobediencia, Dios los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día. Habrá un día de juicio, hermanos, en los cuales los ángeles, al igual que nosotros, los seres humanos,
Vamos a dar cuenta al que está sentado en el trono. Un día Dios va a llamar también a los ángeles a que rindan cuenta por su desobediencia a Dios. Pero mientras tanto dice la Biblia que Él los ha guardado bajo prisiones de oscuridad. ¿Verdad? Quiere decir que están aprisionados en las tinieblas, no tienen oportunidad. Los ángeles no se le ha brindado un plan de salvación como al hombre. Nosotros los seres humanos somos privilegiados porque habiendo nosotros caído en el pecado por la desobediencia de nosotros mismos, se nos presenta el evangelio para que salgamos de esa vida pecaminosa y nos volvamos al Dios verdadero, viviendo en santidad. Los ángeles no tienen esa oportunidad. ¿Por qué? Porque ellos ya estaban allá en la presencia de Dios. Ellos ya conocían cómo era eso. Ellos gustaron de las cosas eternas, pero las menospreciaron. Y por eso les está reservado el castigo eterno a ellos. Además viene un tercer ejemplo. Y el tercer ejemplo dice, como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos, habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra naturaleza, fueron puestas por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. El escritor sagrado trae a colación el ejemplo de ciudades gentiles, en este caso de Sodoma y de Gomorra. Siempre hemos oído hablar de esas ciudades y a veces nosotros oímos hablar de Sodoma y Gomorra y pensamos que eso fue en el pasado, como que si la homosexualidad no está en vigencia. Hace 2 días salió un joven acá moreno por los Facebook y por otros plataformas anunciando de que Jesús era un transgénero, ¿verdad? Y hoy salió un hombre moreno refutándole y dándole duro. Pero lo que quiero llevar a colación es que hoy en día Satanás trabaja con una fuerza. Y esta gente como Sodoma y Gomorra que viven y que quieren traer aquellos tiempos antiguos y traerlo a nuestro mundo actual y hacer que el mundo viva en desorden marital, están de moda y están siendo acogidos por gente poderosa que promueve inclusive programas por televisión y por la radio y por medio de revistas. Grandes personajes en el mundo gubernamental están en la sodomía y la iglesia, nosotros no podemos guardar el silencio. Nosotros necesitamos dejar que nuestra voz sea oída, pero más que nuestra voz, la voz de nuestro Dios. Y me gustó también ahí que un hermano que está con nosotros, mi hermano Antonio, escribió unas frases ahí en Facebook, refutando y enseñándole que el Señor Jesús no fueran a confundir, ¿verdad?, sus enseñanzas falsas, su vida, con la vida perfecta, ¿verdad?, y la masculinidad de nuestro Salvador Jesucristo. Pero lo que quiero llegar es que hoy en día, amados hermanos, el pecado de Sodoma y Gomorra está vigente. Inclusive si no nos cuidamos, a la iglesia puede, hermano, porque Satanás es astuto, ¿verdad? Pero el cristiano necesita estar despierto. El cristiano necesita estar despierto ante toda la avalancha, ante todas las fuerzas del mal. El cristiano necesita estar con ojo vigilante para no dejar que los falsos maestros, que ya hablamos en el primer ejemplo, los falsos maestros vengan a formar parte del pueblo de Dios sin dejar su doctrina falsa. Y digo esto, hermano, porque los falsos maestros tienen mucha habilidad y tienen mucho poder hoy en día. La falsedad galopa en este mundo a diestra y siniestra y nos las encontramos por todas las calles. Así que el cristiano, nosotros necesitamos ayudar a nuestros hermanos a madurar. Nosotros necesitamos ayudar a nuestros hermanos a crecer como el Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo.
Y el último verso dice, no obstante, el verso 8, no obstante, de la misma manera, también estos soñadores, los que estaban en el tiempo de Judas, los apóstatas, aquellos que habían convertido en libertinaje la gracia de Dios, Judas le llama soñadores, mancillan la carne, rechazan la autoridad y blasfeman de las potestades superiores. Fíjense hasta dónde llega. Judas presenta tres características aquí de estos hombres perversos que entran a la iglesia muchas veces para causar daño. Uno de ellos es que ellos mancillan la carne. Le gustan las cosas carnales, le gustan los vicios carnales, le gusta la inmoralidad, le gusta la laxivia, por así decirlo. Han perdido la vergüenza y muchas veces quieren venir a formar parte del pueblo de Dios. Y si no somos vigilantes, entonces podrían hacer mucho daño estos falsos. En segundo lugar, dice, rechaza la autoridad. Ellos no quieren aceptar la autoridad. Ya dijimos que a veces no quieren aceptar la autoridad de Dios, no quieren aceptar la autoridad de Cristo, y mucho menos van a aceptar la autoridad de un evangelista o de un anciano. Sí, entonces la iglesia necesita apoyar a los dirigentes cuando estos enseñan la verdad. Y por último dice, blasfeman de las potestades superiores. Más adelante Judas va a poner el ejemplo, inclusive que el arcángel Miguel tiene más respeto incluso por los poderes malignos que estos falsos maestros. Eso quedará para otra lección más. Pero hasta aquí podemos nosotros llegar y podemos hacer un resumen. Nunca está de más, amado hermano. Nunca está de más estar advertido contra los falsos maestros. Nunca está de más estar advertido contra la herejía que muchas veces quiere entrar a la iglesia. Me decía un profesor mío en teología que la doctrina falsa o la herejía causa más problemas en la iglesia que un problema de fornicación y de adulterio. ¿Por qué? Porque muchas veces un adulterio o fornicación son dañados y perjudicados unos cuantos. Pero desde el momento en que un falso maestro se para adelante en el púlpito y enseña su doctrina falsa y muchos lo creen, entonces se derrumba, por así decirlo, la iglesia con la enseñanza del Señor. Por eso es que hay que estar vigilante. Ahora, con esto no quiero decir que el adulterio y la fornicación no son malos. Claro que son malos. Claro que hay que condenarlo, porque no se ajusta a la voluntad de Dios. Pero también lo falso, necesitamos estar despiertos. Y por último, hermano, habrá un juicio en el cual hay que rendirle cuenta a nuestro Dios. Por eso se citó el ejemplo de los judíos bajo el Antiguo Testamento, que fueron rebeldes y no creyeron en Dios. Por eso se citó el caso de los ángeles. Y por eso se citó también el caso de Sodoma y Gomorra. Todo el ser humano, al igual que los ángeles, un día tendremos que darle cuenta a nuestro Dios. Es por eso, amado hermano, que necesitamos estar alerta. Con esta enseñanza, amados hermanos, quiero animarlo a usted para que esté vigilante también y ayude a defender la verdad que se predica en la iglesia local. Que Dios me lo bendiga ricamente, ahora y siempre. Gracias a Dios y gracias a nuestro hermano, gracias al Señor que nos permite conocer y predicar la verdad. En esta carta de Judas hay grandes ejemplos de que la maldad traerá la condenación, de que como los hombres suelen decir que no pasa nada, que Dios va a perdonar a todo el mundo, no es cierto. Y estos ejemplos están ahí por eso. Lo de Sodoma, lo de los ángeles y los otros que hay, es porque el juicio es verdadero, es porque Dios no va a aceptar la maldad. Como dice 1 Corintios 6, 9 y 10, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de los cielos? Dice, no erréis. Creo que millones de personas están cometiendo ese error que hay ahí, errando. Pero ahí dice, no erréis. Ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados,
ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los que practican cualquier tipo de iniquidad. Primera de Corintios capítulo 6, versículo 9 y 10. Gálatas capítulo 5, versículo 19 al 21 también nos advierte a todos, amigos y hermanos, a personas del mundo, a todos los seres humanos. El Señor nos advierte que el pecado trae condenación. Por eso Cristo vino, para que nos predicara el arrepentimiento. Pero si no nos arrepentimos, la condenación tendremos. Eso es seguro también. Así que necesitamos prestar atención y predicar la verdad. Vamos a orar. Padre, gracias por darnos la bendición de tener tu palabra y por tener, oh Padre celestial, este libro de Judas. Cuando tú, oh Dios, a través de Judas levantaste, Señor, esta predicación y esta enseñanza contra toda impiedad y contra toda maldad, advirtiendo a tu pueblo, Señor, de todas estas cosas malvadas, oh Dios. Gracias por este día, tener a nuestro hermano Esteban aquí predicando, Padre, y levantando la voz en tu nombre, Padre Santo, y llamando a todos nosotros y a todo el mundo a que necesitamos estar, oh Dios, avisados, prudentes. Necesitamos saber, oh Dios, que la cosa es seria. Ayúdanos, Padre, a comprender y a poner por obra tu voluntad, y líbranos del mal y líbranos de practicar las cosas de la carne, Señor. Ayúdanos a morir a todo lo terrenal. En el nombre de Cristo, danos la fuerza, la valentía para predicar la verdad, oh Padre celestial, porque es lo que el hombre necesita saber. Te rogamos ayuda en Cristo. Muchas gracias. Amén. Amén.